En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Escuchando la voz de Dios, capítulo 2, quinta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la conclusión de otra semana y el tema que hemos traído, ¿cómo oír la voz de Dios? Ayer comenzamos a responder la pregunta, ¿cómo podemos saber que hemos oído realmente la voz de Dios? Es una pregunta muy importante. Hoy quiero hablar de otra manera más en la que podemos esperar confirmación a la voz de Dios, y es a través de nuestros hermanos creyentes. Quiero usar un ejemplo. Primero en el Nuevo Testamento, cuando Bernabé y Pablo fueron enviados de Antioquía en su ministerio apostólico. Está escrito en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hay 5 hombres que se mencionan: Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manaén y Saulo, llamado Pablo después, ministrando estos al Señor y ayunando. Recuerde lo que dije antes sobre la adoración como preparación para oír la voz de Dios. Y estaban ayunando, realmente estaban buscando a Dios con todo su corazón. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo dijo: note eso, ya dije que es el Espíritu Santo quien nos trae la voz de Dios. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora quiero que note las palabras que usó el Espíritu Santo porque son muy importantes. El Espíritu Santo dijo: apartadme de Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo ya había llamado a Bernabé y a Saulo. No era la primera vez que oían esto. Eso era la confirmación pública por medio de los hermanos en la asamblea, que el llamamiento era de Dios y era muy importante. Ellos necesitaban esa confirmación pública. Debemos ir atrás en el relato del trato de Dios con Pablo para ver que desde el instante que Jesús se le apareció a Saulo, él sabía que llegaría a ser un apóstol. Esto es lo que él mismo dice y lo enfatiza en varios lugares de sus escritos, que su apostolado no venía de los hombres. Dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Note que él no fue enviado de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y el Padre. El llamamiento de Pablo vino directamente de Dios y no de los hombres. Sin embargo, Dios lo confirmó por medio de hombres, y esto sucedió en la iglesia de Antioquía, donde dijo Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ya habían recibido su llamamiento individual, pero esto era la confirmación pública. Esto nos muestra la importancia que Dios le da a la confirmación en que hemos oído correctamente la voz de Dios. Yo creo que esa confirmación pública en la iglesia de Antioquía de llamamiento de Pablo sirvió para 3 propósitos. Primeramente, fortaleció la fe de Pablo. Yo creo que muchos de nosotros sabemos que hay tiempos en que necesitamos la confirmación de otros. Caminamos un sendero solitario, nos preguntamos si hemos oído a Dios correctamente. Las cosas parecen ser imposibles, pero Dios, en su gracia, nos da la confirmación por medio de nuestros hermanos. Segundo, ese incidente en Antioquía validó el llamamiento de Pablo ante sus hermanos. No fue suficiente que él supiera que había sido llamado, ellos también tenían que saberlo para poder apoyarlo. Tercero, este incidente enfatizó la interdependencia de los miembros del cuerpo de Cristo, y esto es algo a lo que Dios da una gran importancia para que no actuemos unilateralmente por parte nuestra, para que nos demos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo y que dependemos de los otros miembros. Ninguno de nosotros puede actuar por sí mismo diciendo: no me importa lo que los otros hagan, o qué sé yo estoy bien. Es una actitud que casi siempre termina mal. También quiero que note 2 puntos en este incidente, ambos son muy importantes. Primero, la confirmación de Pablo y Bernabé vino a través de hermanos maduros y de integridad probada. Esto es importante. Es importante discernir quién confirma. Si es un hermano que es fiel, maduro e íntegro, tiene mayor significado que alguien inestable, quizás un creyente nuevo que no está viviendo muy bien. La confirmación de alguien así vale realmente muy poco, pero cuando viene de un hermano que ha probado su integridad y su madurez, significa mucho. Segundo, el hombre verdaderamente espiritual no actúa unilateralmente sin tomar en cuenta a sus hermanos creyentes. Yo respeto eso en el carácter de Pablo. Él sabía que Dios le había hablado, pero no siguió adelante, sino que esperó a Dios con sus hermanos hasta que el llamamiento fuera validado y confirmado. Entonces salió con sus oraciones y su apoyo. Créame, todos nosotros necesitamos hacer eso. Es importante que veamos que nuestra capacidad de oír de Dios por medio de los hermanos depende de la naturaleza de nuestra relación con ellos. En otras palabras, mientras mejor esté nuestra relación con ellos,
tanto más oiremos de Dios por medio de ellos, o recibiremos confirmación a través de ellos. La relación correcta es muy importante para oír la voz de Dios. Y hay 3 relaciones especiales que nos hablan y confirman la voz de Dios. Son 3 relaciones que el Nuevo Testamento pone especial importancia, y yo diría que es la santidad. Las 3 relaciones son entre pastores y ovejas, marido y esposa, padres e hijos. Veamos lo que dicen las escrituras de estas 3 relaciones. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra acordado significa aquí consideración respetuosa. Respete a su líder porque él le habló la palabra de Dios, de manera que si Dios le habló a usted individualmente, independientemente, directamente, es importante que su pastor, quien le habló la palabra de Dios, confirme lo que Dios le ha dicho ya. No estoy diciendo que esto suceda en un 100%, pero si yo estuviese en una situación donde fuera miembro de una congregación con un liderazgo de Dios, que hablase la palabra de Dios al pueblo, y yo crea haber oído la voz de Dios, y cuando fuese a mi pastor o a los ancianos o quien fuere el líder, y ellos esperasen en el Señor y orasen, y ellos obtuviesen esta respuesta, no sentimos que esto sea de Dios. Créame, yo sería cauteloso en seguir adelante con lo que creo haber oído. Es normal y correcto que el pueblo de Dios oiga a través de sus líderes. Y está la relación entre esposo y esposa, Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa es otra relación sagrada. Dios, en su infinita sabiduría, ha hecho al marido cabeza de la casa, responsable del cuidado de su esposa, responsable así de su condición espiritual. Yo entiendo que hay muchos maridos que no han aceptado esa responsabilidad. Sin embargo, la orden espiritual es que la esposa esté sujeta a su marido. Es muy peligroso que una mujer casada diga haber oído la voz de Dios y la ponga en ejecución cuando aún su marido no está de acuerdo, o no es su aprobación o su bendición. Conozco muchos casos en que la mujer hizo, y en casi todas las ocasiones el resultado ha sido siempre el desastre espiritual, porque va en contra del orden divino. Y la clase de espíritu de una mujer que diga, no me importa lo que diga mi marido, siempre lo haré, no es la clase de actitud que oye de Dios. Es una actitud dura y rebelde, y los rebeldes no oyen realmente a Dios. La tercera relación es similar, también sagrada, la relación entre padres e hijos, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Note la válvula de seguridad en el Señor. Si un padre demanda que un hijo algo moralmente malo, totalmente fuera de línea en la Escritura, no está obligado a hacerlo. Pero de otra manera el hijo está obligado a obedecer a sus padres, y si Dios habla a un hijo o a una hija, Dios también puede hablar a los padres para que acepten lo que Él ha dicho a su hijo o a su hija. Así que hay una aplicación sobre estas relaciones. Primero está la positiva, podemos esperar oír de Dios a través de estas relaciones. Segundo, la negativa, debemos ser realmente cautelosos si llegamos a pensar que Dios ha hablado de una forma que ignore o haga a un lado estas relaciones. Bien, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes, para comenzar otro tema rico y emocionante de la palabra de Dios.